Y así, con este espíritu patriótico, también le doy la bienvenida a un asiduo colaborador del programa. Se trata de Julio Schilling. Bienvenido, ¿cómo estás? De lo más bien, querido Jorge, gracias a Dios y aprovecho para desearte a ti y a todo ese gran equipo y a tu tremenda audiencia un feliz y bendecido Días de Acción de Gracias Claro que sí. mañana. Y habría que resaltar del Día de Acción de Gracias la relevancia que tiene desde el punto de vista religioso, también patriótico, porque el inicio del Día de Acción de Gracias fue un inicio totalmente religioso, porque eran los peregrinos que compartieron con los aborígenes Wampanoag, pero le estaban dando gracias a Dios por las cosechas, porque llegaron y los indios o los indígenas Wampanoag, según cuenta la historia, no sé cuánto folclore tenga, pero según cuenta la historia, los indígenas enseñaron a los peregrinos a cultivar, a sobrevivir en esta nueva América que se presentaba ante los peregrinos hostil, y por esta bonanza que tuvieron, pues le dieron gracias a Dios y celebraron con una comida y una cena. Y es esto que tenemos hoy, esta tradición de Acción de Gracias. No sé si tú tienes otra versión de la historia. No, fíjate, Jorge, si hay una fecha que es, digamos, genéticamente parte de una nación, en este caso los Estados Unidos, es el Día de Acción de Gracias, porque ocurrieron, o sea, tres fases fundamentales en la historia, en la vida de los Estados Unidos, que todo está vinculado al principio de forma electiva, colectiva, mejor dicho, y como pueblo, reservar un día para darle gracias a Dios por las bondades. Y esto es importantísimo. Primero, mira, tenemos que entender que este país se fundó por refugiados religiosos. O sea, los que vinieron a los Estados Unidos, los peregrinos estaban huyendo de persecución religiosa. Sí, Quiere en la decir actualidad clasificarían como refugiados. Tú sabes que no es lo totalmente, mismo refugiado que inmigrante. No es lo mismo. totalmente. No todos, casi ningún inmigrante clasificaría como refugiado porque es un estatus totalmente diferente. Hay que cumplir ciertos requisitos. En su momento, los peregrinos cumplían ese requisito de ser considerados como refugiados. Exactamente, Jorge. Y fíjate que no solo eso, sino trajeron con ellos un entendimiento de autogobierno que es la base de lo que es la Declaración de Independencia, de lo que es la Constitución, de lo que es el gobierno que se formó. Y eso es, primero, un entendimiento de que los humanos son imperfectos, o sea, parte del reconocimiento del principio del pecado original, o sea, el humano es pecaminoso y hay que tener un sistema de gobierno que limite sus poderes. Esa es la gran diferencia y la explicación de por qué los Estados Unidos es el ensayo democrático más exitoso. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué ha funcionado aquí y no en otros lugares? Porque el diseño del gobierno era para poner frenos y contrapesos constantes a lo que puede ser potencialmente el abuso de poder. El pacto del Mayflower, por ejemplo, que los peregrinos en esa jornada hacia los Estados Unidos ya estaban en la base de un principio de autogobierno bajo la providencia de Dios, o sea, entendiendo la humildad, teniendo la humildad de que por encima de todo Dios. Y fíjate que todos los pactos, los convenios de las colonias estadounidenses originales, absolutamente todos tienen la base de la ley natural, la base de reconocer que el humano tiene defectos, y si los humanos tienen defectos, imagínate los humanos con poder político. Entonces, Claro. pues hay que ponerle límites. Entonces, podemos decir que la fundación total de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia, que es digamos,
el prototipo de documento es una imitación de otros convenios previos, ¿no es verdad? En la Carta de Virginia, y todos le daban el lugar a Dios como lo más importante, y la ley natural y la libertad, Sí. que es un regalo de Dios que ningún gobierno te lo puede quitar. Y yo creo que eso es una gran distinción de otros movimientos que surgen de la Ilustración, de que explica por qué es tan exitoso. Pero cuando nos remontamos, y sé que el tiempo es limitado, pero es que este es un tema tan importante, Jorge. Mira, durante la Guerra de Independencia, ¿no es verdad? Un año después que se declara la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, las fuerzas separatistas estaban perdiendo. No controlaban Nueva York, no controlaban Filadelfia, habían perdido las ciudades más importantes. Todo cambió cuando Francia entra en la guerra, ayudando a los luchadores por la libertad, y Washington, en gratitud, declara un día nacional para dar acción de gracias, o sea, que ya está reconociendo la intervención divina en los intereses humanos de esta gran nación. Y así se siguió practicando a través de la guerra de independencia en los Estados Unidos. Esto vuelve a coger vida nada menos que en la mayor prueba que tuvo esta nación, que fue en la Guerra Civil. Y fue nada menos que Abraham Lincoln en 1861 que declaró una fecha nacional para dar acción de gracias a Dios. Sí. Está bien que le demos gracias al vecino, al amigo, a todos los que son condescendientes, pero seamos sinceros y entendamos que esto fue para darle gracias a Dios, punto. O sea, que no se puede bajo ningún concepto separar la conexión que tenía con Dios. Y ya para 1863, después de la batalla decisiva en Gettysburg, pues el cuarto jueves del mes, Lincoln lo proclama fecha nacional. Y así ha continuado hasta nuestra fecha, cambiando el día. Roosevelt lo quería poner un poco más antes, pero ya el Congreso oficialmente en 1941 lo puso en la fecha actual. Entonces, esto es importante, y yo creo que realmente para Cuba y para tantos países de América Latina, yo creo que tener una versión autóctona de un día para darle gracias a Dios es fundamental, porque sin una sociedad virtuosa, mi estimado Jorge, no se puede tener un sistema exitoso de autogobierno. Es verdad. Yo creo que por efecto de la globalización, de alguna manera, en muchos países del mundo ya se está teniendo el Día de Acción de Gracias. Cada quien lo adapta más o menos a su cultura, pero me parece que ya se está practicando en varios países. De hecho, el Día de Acción de Gracias desde hace siglos o desde hace muchos años, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Canadá, se lleva a cabo. Lo que cambia es la fecha, si mal no tengo entendido. Tengo que hacer una pausa comercial, Julio. Por favor, mantente ahí para después seguir conversando con temas más políticos, porque la realidad política tal parece que no descansa. Y siempre, siempre, un programa noticioso siempre tiene trigo para poder moler. Yo recuerdo que un anchor, creo que es del norte de la Florida, Mark Cagey, creo que se llama, si mal no recuerdo, a él le dijeron, porque él es conservador, y le dijeron, alguien intolerante le dijo, pero dedícate a otra cosa, dedícate a algo más entretenido, que es eso de hablar de la política. Y él respondió, pero es que ¿acaso hay algo más entretenido que la política? La política tiene de todo. Es a veces como una novela, a veces es como una tragicomedia, tiene sus datos folclóricos, o sea que es tremendo. Mantente ahí, que ya tengo aquí a mi coordinador técnico poniéndome mala cara, a José Luis Morales. No, mentira, excelente relación. Nos vamos y venimos. Y cuento con Julio Chilling, analista político. Julio, tengo aquí una noticia que dice que 6 estados pidieron en el día de hoy a la Corte Suprema de los Estados Unidos que rechace la oferta del presidente Joe Biden de restablecer su plan para cancelar miles de millones de dólares en deuda estudiantil,
Según dicen los estados, el presidente excedió la autoridad de su administración al hacer esto. Los estados de Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur presentaron una respuesta a la solicitud de la administración Biden para que los jueces levanten la orden judicial de un tribunal inferior que detiene el programa mientras continúa el litigio. O sea, los estados están pidiéndole a la corte que prohíba, que mantenga la prohibición, según tengo entendido, de esta oferta del presidente Joe Biden de dar condonar o dar dinero hasta $20,000 por razón de los préstamos estudiantiles. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cuál es tu lectura? Me parece muy apropiada la anécdota que hiciste de el conductor de programa del norte de la Florida en cuanto a la política que encierra muchas cosas, y podemos decir que estamos viviendo tiempos para el contexto estadounidense totalmente surreal. O sea, podemos decir abierto descaradamente en todas las manifestaciones. Y lo del préstamo, los préstamos estudiantiles es otra. O sea, tal pareciera que la rama legislativa no existe. O sea, quieren rediseñar totalmente el modelo político que ha estado operando en los Estados Unidos desde 1776. O sea, el presidente no tiene ese poder para hacerlo. Ahora, sí tiene, o mejor dicho, le dan las instrucciones para hacerlo antes de unas elecciones para lograr votos, y que de hecho, pues los grupos más afectados de ese clientelismo, en efecto, pues votaron en masa por él. Y esto es un truco bajo, sucio, para conseguir votos, porque eso le compete a la rama legislativa, al Congreso. Y los estados que están presentando esta posición en las Cortes me parece totalmente inteligente, porque aquí hay una cuestión aparte del tema, de que esto es una acción que le compete al Congreso y no a la rama ejecutiva. Está el fenómeno de la equidad y de lo justo, de por qué se va a privilegiar a un sector de la población que por lo general se han graduado y van a ganar mucho más dinero que muchos de los que están subsidiando y costeando esos préstamos. Empezamos por ahí. O sea, que esto va a impactar más que nada a los más pobres, que son los que van a tener que estar pagando con sus impuestos por este tipo si fuera posible. Pero aparte, desde un punto de vista de justicia, tantas personas a través de las décadas que costearon su educación, la de sus hijos, la de sus nietos, pues de pronto dan prebendas o pretenden dar prebendas de una manera selectiva y discriminatoria, y eso viola todo principio de la igualdad ante la ley, de modo de que esto es simplemente una movida de clientelismo barato, o sea, barato, que realmente los Estados Unidos merece más que Tú lo has dicho, clientelismo, en este caso barato. Habría que destacar que 5 de los 6 estados están gobernados por republicanos, mientras que Kansas tiene un fiscal republicano, y Kansas, no sé si al fiscal lo agarraron cansado, pero participó dentro de esta demanda. En su presentación, los estados argumentaron que la administración Biden está tratando, como bien tú apuntaste, de afirmar un poder mucho más allá de lo que el Congreso podría haber concedido y concebido también. Y bueno, la administración por su parte ha dicho que la decisión de bloquear este plan, y lo que están pidiendo los estados es que se mantenga el bloqueo. Dice el gobierno que esta decisión de bloquear el plan deja en el limbo a millones de prestatarios económicamente vulnerables, siempre poniendo el pretexto de cierta vulnerabilidad, de proteger, entre comillas, a los más vulnerables. No cambian la retórica. Tengo aquí una información, Julio,
que dice que el exsecretario de Estado Mike Pompeo dijo en una entrevista, esto el lunes, que él cree que Randi Weingarten, líder del sindicato de la Federación Americana de Maestros, por sus siglas AFT, es la persona más peligrosa del mundo. Así lo dijo él. En una entrevista, Pompeo, quien se cree que está considerado, por lo menos, se cree que pudiera aspirar a la candidatura a la Casa Blanca, por lo menos cada vez que hacen una relación de posibles candidatos, lo incluyen a él, a Nikki Haley, bueno, a todo el pelotón, muchos de ellos funcionarios de la administración Trump o ex funcionarios. Bueno, el punto es que él dijo que la educación es uno de los temas centrales en los que los republicanos deberían centrarse y señaló sus críticas a Weingarten y al plan de estudios de enseñanza actual en los sistemas escolares de los Estados Unidos. ¿Qué crees tú de esto que dijo Mike Pompeo acerca de Randi Weingarten? Porque este planteamiento así tan categórico no se oye con frecuencia y resalta la importancia que tienen estos personajes que controlan a los maestros y al mismo tiempo la importancia de los maestros en la sociedad. Así es. Y mira, primero empezamos, Pompeo, en mi apreciación, fue uno de los mejores oficiales en el gabinete del presidente Donald Trump. Es un individuo que tiene una brújula moral con una gran precisión, y la realidad es que los sindicatos de los maestros están ejerciendo un papel muy oscuro en estos momentos, porque están promoviendo una agenda tan izquierdista que tiene sus fundamentos en el neomarxismo. Entonces, que estén precisamente, en efecto, repudiando o intentando repudiar lo que es el excepcionalismo estadounidense, y ahora que estamos de nuevo en una fecha tan importante como el Día de Acción de Gracias, hablamos de una campaña activa que, si bien podemos argumentar, yo creo que esto tiene gran peso, que desde hace mucho tiempo los sindicatos de los maestros de los colegios públicos han estado penetrados por el socialismo fabiano, ya están a lo descarado y en la luz del día, promoviendo políticas que buscan una transformación de los Estados Unidos, y es en esa capacidad que creo que Mike Pompeo pues, está mencionando eso, porque realmente tienen una influencia extraordinaria, de no solo la influencia de bolsillo, de dar dinero a candidatos de izquierda, y mientras más izquierdista, más dinero le quieren dar, que es una cuestión injusta, porque hay muchos maestros que están en contra de precisamente la política que llevan esos sindicatos, pero desde ahí es donde parten, precisamente el currículo que está en estos momentos sirviendo de adoctrinamiento. Y vemos cuando aún gobernadores y el Departamento de Educación de determinados estados adopta políticas contrarias a la enseñanza de la ideología de género, la teoría crítica de la raza, la teoría crítica queer, que todos son extensiones del marxismo cultural. La Junta, o sea, precisamente los sindicatos de los maestros y la relación que tienen con las juntas de educación buscan poner traspié para frustrar esas leyes. Es cierto. Y, por supuesto, ocultar a los padres, todo eso. Y entonces tienes, porque todo esto está entrelazado, tienes entonces el Departamento de Justicia del FBI que lo está categorizando como terrorista doméstico a esos padres que van a defender sus derechos naturales, Jorge, de educar a sus hijos. De modo de que esto es muy serio, y yo creo que no sé si será el más peligroso, pero sin lugar a duda está
Es como la lista esa de los 10 más peligrosos del FBI. Mira, bueno, lo que está los 10 más diciendo, peligrosos de la libertad. lo que está diciendo Pompeo es, ¿quién es más probable que derribe esta república? Se pregunta Pompeo en una suerte de pregunta retórica, porque él mismo dice, serían los sindicatos de docentes y la suciedad que les están enseñando a nuestros hijos y el hecho de que no saben matemáticas, lectura o escritura. Y así habló. Se preocupan por enseñar tal vez en algunos lugares más sobre ideología de género que sobre asignaturas concretas. Yo tengo aquí una fuente de Open Secrets que dice que, por ejemplo, la Asociación Nacional de Educación dio en la campaña 2021-2022 $37.829.615 a demócratas, campañas de demócratas y a grupos liberales. Solamente eso. En la gráfica solamente hay dos colores, el que corresponde a los demócratas y el que corresponde a los grupos liberales. Y la Federación Americana de Maestros, American Federation of Teachers, que es a la cual se refiere Pompeo, por lo menos al líder, dieron $11.642.508 igualmente para demócratas y para campañas o grupos liberales, que en muchos casos están conectados con estos demócratas, y aquí también hay desvío de dinero. O sea que aquí hay de todo, me parece, pero es importante que Mike Pompeo haya puesto esto sobre el tapete para que se trate como un problema importantísimo, porque además yo leí una estadística que la mayoría de los maestros no son liberales, sino que son más conservadores. Lo que pasa es que los liberales son menos, pero hacen muchísimo más ruido, y los dirigentes son liberales, y muchas veces el resto de los maestros se queda con las manos atadas y no puede hacer nada con el dinero que ellos dan como parte del sindicato. No, y no solo eso, Jorge. Mira, eso opera como si fuera una organización de tipo crimen organizado, y esto lo digo responsablemente, porque los maestros que no están en acuerdo se autocensuran porque pueden sufrir ostracismo, porque pueden enfrentar una medida de desprotección como maestros. Se tienen que enfrentar a una maquinaria que es sumamente poderosa. Entonces, pues en efecto, tienen el control porque ellos son los administradores precisamente de la educación. Tienen en sus manos la facultad de qué es lo que le van a decir. Y ya hemos visto y han salido soplones y reportes de, por ejemplo, de maestros que le están diciendo a los niños, no le digan esto a tus padres. Entonces eso es una cosa que ocurre extraoficial incluso. Quiere decir que de dónde se lanzaron estos grupos minoritarios de profesores que tienen una influencia, como tú bien señalas, sobre la política en general, y que los maestros buenos, que son la gran mayoría, no se atreven a enfrentar esa maquinaria por pagar el costo que tienen en cuanto a poder tener promociones, en cuanto a poder seguir en la comodidad de un papel tan importante en la educación, o sea, en la formación de la sociedad. Esto es precisamente lo que buscaron, o sea, los socialistas fabianos, los marxistas culturales como Lukács, Antonio Gramsci y lo de la escuela de Frankfurt. Era precisamente a nivel básico, no di tú a nivel de la universidad, que ya eso está a lo descarado, eso ya está ya esos son centros de adoctrinamiento. Y repito, lo digo responsablemente y pues debato con quien sea sobre ese tema, pero a nivel, ahora ya lo quieren llevar a nivel de primario, a nivel de lo más elemental en lo que es la formación que le compete a la familia. Los maestros están ahí para enseñarle de ciencia, de idioma, de matemática, no para inculcarle cosmovisiones realmente en gran medida pervertidas y ahistóricas y amorales. De modo de que es una gran lucha, y
Sí, les compete a la clase política defender la familia y a la vez están defendiendo la libertad y la república estadounidense. Ujú. Tengo aquí una actualización de una información porque un gerente de Walmart abrió fuego contra sus compañeros de trabajo. Esto en la sala donde se reúnen a descansar, en una tienda de Virginia, matando a 6 personas en el segundo tiroteo masivo de alto perfil en el país en 4 días. Y así dijo la policía y también hablaron testigos en el día de hoy. El pistolero, que aparentemente se disparó a sí mismo, se suicidó. Estaba muerto cuando los agentes lo encontraron y así habló la policía. No hubo un motivo claro para el tiroteo que, por cierto, llevó a 4 personas al hospital. Walmart identificó al pistolero como André Bing y confirmó que era un líder de equipo y que había estado con Walmart desde el año 2010. De hecho, era un gerente de la tienda, ¿no? Una especie de manager de la tienda. La tienda estaba ocupada justo antes del ataque en el día de ayer por la noche, cuando la gente se estaba abasteciendo antes del feriado de Acción de Gracias. Y así se manifestó un comprador que parece que dio declaraciones. Esta noticia es muy lamentable. Esto va obviamente a traer como consecuencia que los que están en contra de la segunda enmienda recrudezcan, tengan más argumentos para decir hay que poner más restricciones a las armas. Cada vez que yo he entrevistado a alguien de la NRA o que posee armas, me dice, no hacen falta más restricciones, las que tenemos son suficientes. Así me han dicho. ¿Tú estás informado en el tema de las armas? Fíjate, Jorge, la evidencia empírica nos demuestra que sociedades, mientras más armadas están, mientras más conocimiento tienen del uso de armas, más seguras están. Y precisamente los Estados Unidos nos ofrece el lujo de ver ciudades, zonas, espacios como Walmart, dicho sea de paso, que son zonas libres de armas, que es contraproducente porque es como te Sí, estás anunciando. Bueno, sí. ven, aquí estamos Nadie blancos, está ven, armado, ya no. ven tú armado si estás loco y quieres cometer una masacre. En pocas Exacto, mira, palabras. si en algún momento alguien tiene la oportunidad de preguntarle a un maleante qué casa va a robar, una que claramente se identifica de alguna forma que están armados u otras que están en zonas donde no hay, donde precisamente se penaliza los que tienen armas, a ver qué te va a decir dónde él va a ir a robar, dónde él va a cometer el crimen. O sea, eso es una realidad. O sea, yo he hablado con personas, con psicólogos que se dedican a hacer estas entrevistas criminales de carrera y es casi unánime esa posición. Y aparte es una cuestión de sentido común. Entonces, todos los argumentos para limitar las armas, y cada vez que algo se ocurre, pues entonces vienen con esto. Sin embargo, la mujer que iba a ser violada, pero gracias a que tenía un arma, pues pudo parar en seco a quien le iba a violar. Ah, no, eso no entra en las noticias, eso no lo vas a ver en las noticias, eso no lo vas a ver porque eso no es la narrativa que conviene promover. Entonces hay que combatir eso. Sí, es verdad que eso hay que combatirlo. Yo creo que el tema de la salud mental es muy importante. Obviamente, como tú dices, yo hasta el momento, que me saquen del error si es que estoy equivocado, pero hasta el momento nunca he visto una masacre de estas en una convención de la NRA, porque ahí Por todo el mundo supuesto. Y está mira, armado Jorge, y el loco es exacto, loco, pero parece que entre comillas, porque él dice, no, ahí yo no me meto, exacto, porque me van a hacer exacto. un colador, ahí yo no me meto. Exacto. Y mira, y hay que destacar una cosa. La razón, que qué casualidad que todos los dictadores, absolutamente todos, entre las primeras cosas que quieren hacer es desarmar al pueblo. Vamos a empezar por eso. O sea, es una curiosidad.
Y la razón por la cual la segunda enmienda es la enmienda número 2, no es la número 3, no es la número 4, no es la número 5, la segunda, después de la primera, que es la más fundamental, es con la idea de que los ciudadanos no es que vayan a cazar para alimentarse, sino para defenderse contra un gobierno oprobioso y tiránico si es necesario. Vamos a estar claros, es para eso. De modo de que hasta por principio una ciudadanía armada es un garante porque los políticos saben bien que en este país hay millones de personas armadas y bien armadas, y eso es un freno al despotismo. Así que eso hay que siempre tenerlo en cuenta cuando incluso se va a debatir el tema de la segunda enmienda desde un punto de vista moral y desde un punto de vista filosófico, porque no solo está la cuestión práctica que te repito, disculpa la redundancia, que la evidencia demuestra que en ciudades donde no hay o hay menos control de armas, el crimen es mucho menor, sobre todo crímenes violentos. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué Chicago, que es una de las ciudades que hay más regulaciones de armas, es una de las ciudades más violentas? Estamos hablando de los Estados Unidos. Sí, es cierto. O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Que el viento de Chicago hace daño? ¿O es que hay una política fallida y que los delincuentes saben que tienen el monopolio de la violencia casi a su favor? Sí, los que están en contra de la segunda enmienda, entonces te dicen que los delincuentes de Chicago o aquellos que tienen armas y cometen actos violentos van a otros estados con menos regulaciones a comprar las armas y regresan entonces a el estado de Illinois, en este caso, a realizar las barbaridades y a cometer crímenes. Eso es lo que dicen, la justificación, palabras más, palabras menos. Claro, pero fíjate, Jorge, el delincuente siempre se va a buscar la manera de conseguir un arma porque siempre en el contrabando puedes comprar armas. Sí. Eso es una realidad. Lo importante es hacerle fácil a los ciudadanos decentes a que puedan portar armas y se puedan defender, porque eso envía un mensaje al delincuente que ya él no tiene, y el delincuente no quiere morir, vamos a estar claros, el delincuente no quiere morir, él quiere poder cometer la fechoría y salir libre. Y ahora en estos estados izquierdistas donde los procuradores generales pues les permite cometer un crimen y salen a la calle como si nada, pues entonces tienen licencia por todos lados, pueden cometer un acto armado y bueno, tienen cierta impunidad y aparte no van a enfrentar a alguien que lo va a justiciar porque ellos son... Julio, ¿tú me entiendes? Julio, ya tengo que finalizar el segmento. Tengo que hacer una pausa importante. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y feliz Día de Acción de Gracias. Un gusto siempre. Claro que sí.